el vector punto, que es una operación que es factible en vectores de cualquier dimensión, y el producto cruz o producto vectorial de dos vectores que solamente es posible en R3. En ninguna otra dimensión es posible o tiene sentido el producto el producto vectorial de dos vectores. En cambio, el producto escalar vive en todos los sistemas, en todas las dimensiones de vectores. Bueno, empecemos. Voy a compartir el libro y atento a lo que dice este alumno, vamos a ver directamente la teoría de la parte de vectores, de la propiedad del vector, del producto escalar o producto punto. ¿Se acuerdan que definíamos el producto punto, como dice en esta parte, en la página 590, el producto punto o producto escalar de dos vectores es el producto de las coordenadas que se refieren a la misma dimensión, más el producto de las coordenadas de la otra dimensión, de los dos vectores. También nos da ejemplos y después pasamos a las propiedades. Las propiedades indican de que la primera propiedad dice que es conmutativo. El producto escalar de dos vectores es conmutativo. La segunda propiedad dice de que es asociativo cuando hacemos un producto escalar de dos vectores con una constante real. Entonces se puede asociar de estas tres maneras, el resultado da lo mismo. Y también es asociativo respecto de la suma. No es asociativo, es distributivo respecto de la suma. Esa es la propiedad 3. Y la propiedad 4, si un vector hacemos el punto escalar por sí mismo, nos da igual a el módulo del vector al cuadrado. Bueno, eso es lo que demuestra, es la única de las 4, es la única que demuestra acá. Y es re fácil de verlo. Fácil de interpretar. Después viene el teorema del producto escalar, que iguala el producto escalar que se hace en una forma cartesiana, lo iguala con su homólogo en la forma polar. En el sistema de coordenadas cartesiano trabajamos con X e Y, o las dos componentes ortogonales del vector. Pero en la polar trabajamos con el ángulo entre los dos vectores y los módulos de los dos vectores. Entonces hay una equivalencia entre los dos sistemas de coordenadas, el cartesiano ortogonal y el polar. En este teorema, lo que se agrega de nuevo es el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, acá tenemos el desarrollo de el triángulo que formarían los dos vectores con la diferencia entre los dos vectores, forman un triángulo, y aplicando el teorema del coseno en ese triángulo, tenemos la demostración de por qué son así las propiedades o por qué es así el teorema. Lo demostramos al teorema. Después, a partir de ahí, podemos sacar, esto es un repaso de lo que estamos haciendo de lo que vimos en la última clase, para enganchar los demás conceptos y terminar con vectores. El ángulo entre dos vectores es despejando de esa ecuación del teorema, despejamos el coseno del ángulo entre los dos vectores y es el producto escalar en el numerador dividido el módulo de los dos vectores. Y con eso obtenemos el valor del ángulo entre los dos vectores. Estamos hablando todavía en ángulos
Estamos hablando todavía en vectores de 2 dimensiones, en R2, en el plano. Acá hay un ejemplo que nos da el vector, nos da el ángulo entre los dos vectores, y si sacamos la inversa del coseno o el arco coseno, nos da el ángulo en que están esos dos vectores. Ahora, hay un caso particular cuando los vectores son perpendiculares entre sí, y perpendiculares solamente vale para R2. Cuando ya es R3 o R4 o Rn, la palabra que se usa es ortogonal. Ya no podemos ver la imagen gráfica, pero ortogonal significa que matemáticamente son perpendiculares entre sí. Entonces en R2 y en R3 sí se ve esa perpendicularidad entre los vectores. En R2 es muy fácil porque lo vemos en el plano y ahí podemos poner el transportador, y con el transportador podemos ver la ortogonalidad de los dos vectores. Tenemos un vector así y el otro perpendicular, y podemos medir con el transportador el ángulo de ambos. Acá tenemos dos vectores, U y B. Entonces, ¿qué pasa con los vectores ortogonales y qué relación tiene con el producto escalar? La relación es que da 0. Cuando los vectores son perpendiculares, la relación da 0. ¿Cómo se verifica eso? Porque en un producto como este, el único factor que puede ser 0 es el coseno del ángulo. Y eso da 0 únicamente cuando el ángulo es 90 grados. Pi sobre 2 en el sistema de radianes es equivalente a 90 grados en el sistema sexagesimal. Bueno, hay ejemplos y eso hace de que vayamos al tema en que ¿qué significa el producto escalar? Significa que la proyección de un vector sobre otro igual a la componente, o sea, el vector U, lo que hacemos es descomponerlo en dos vectores equivalentes. Uno que es perpendicular y otro que es alineado al otro vector. O sea, cuando nosotros tenemos el vector U multiplicado por el vector B, nos da los módulos y el coseno del ángulo. Cuando yo tengo, a ver, tendría que ponerlo al revés para que se entienda mejor. Acá el B y acá el U. Este factor, este producto, es la proyección. Le vamos a llamar U'. Pero entonces es directamente cuando yo multiplico dos vectores, lo que hago, o sea, multiplico en producto escalar, es el módulo del vector que no se proyecta por la proyección del otro vector en la dirección del primero. Esto hace que este producto tenga sentido, y a eso a ver, lo vamos a dibujar mejor. Y esta componente es 0.
¿Por qué cero? Porque en esa proyección el ángulo queda a 90 grados y el coseno de 90 es cero. Entonces, en realidad sería más esta otra componente. Entonces, directamente, la componente que llamamos U' está a 0 grados y el coseno de 0 es 1. Entonces, directamente es el vector B por U', que está alineado. Entonces, no hay nada de ángulo, el producto es directo, más el producto por la componente que está perpendicular, que es 0, entonces directamente es el primer sumando. Esta proyección nos hace, también es una proyección que es positiva o negativa. Cuando es negativa, cuando el ángulo es mayor de 90 grados, como en este caso, el producto de U' por B nos da negativo. Y en este caso, los dos están en el mismo sentido, el producto es positivo, cuando es menor de 90 grados. Esto, el signo está dentro del coseno y depende del tamaño del ángulo. Y acá vamos a tocar un tema de física, que es plano inclinado. Ahí ven el tema de la proyección y cómo afecta a lo que hacemos en el producto cuando cambia el ángulo. Y después, el otro ejemplo es cuando nosotros hacemos la proyección respecto de un ángulo, cómo vemos las componentes de esa proyección, cómo calculamos matemáticamente las componentes y se hace a lo largo del otro vector. Bueno, después, matemáticamente, ¿qué significa la proyección? Es otra interpretación de la misma operación matemática básica. Cómo calculamos las proyecciones y llegamos al concepto de trabajo. En el trabajo, nosotros tenemos que el trabajo es una fuerza, el trabajo es una magnitud que no tiene ninguna denominación, es un número, o sea, tiene denominación, pero no es vectorial, a eso me refiero. El trabajo es un número, pero no es vectorial. Sin embargo, es el producto de dos vectores, vector fuerza y vector desplazamiento. Cuando yo hago la multiplicación escalar entre los dos vectores, me da una cantidad que es la energía que está involucrada en esa fuerza y ese desplazamiento. Y directamente la operación matemática es el producto escalar. Entonces, W se mide en Joule, Newton por metro es igual a Joule, pero Newton es una magnitud escalar, metro es una magnitud escalar, Newton y metro son vectoriales y Joule es una magnitud escalar. Joule es una medida de energía. Entonces, ahí ven que una vez aprendida la operación de producto escalar, es muy fácil aplicarlo a conceptos que son de otra manera bastante más, bastante difíciles de comprender. Bueno, hay varios ejemplos para que ustedes terminen de comprender el concepto, pero los tienen que leer ustedes, no los puedo leer yo en la clase. Bueno, ahora vamos a ver, no vamos a ver los ejercicios, esto lo van a ver con la profesora Reynoso, son parecidos a la física, y ahora entramos en la coordenada de 3 dimensiones. Esto ya lo habíamos visto en la última parte de la clase anterior, pero quería refrescarlos para poder presentar en 3 dimensiones el producto vectorial. Pero hasta ahora tenemos que repasar lo que son las coordenadas. Están muy buenos los dibujos porque dan una idea bastante real.
Aquí tienen el paralelepípedo que forman las tres dimensiones de un vector, y el vector es el que va del extremo que está en el origen hasta el vértice del paralelepípedo opuesto. Ahí están los vectores resultantes con las tres componentes. Las componentes son asimismo tres vectores que se suman espacialmente. ¿Se entiende? Cada componente, al sumarse, forma el vector espacial en tres dimensiones. ¿Lo pueden ver? Yo quiero que me digan si lo pueden imaginar en el espacio. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Seguimos entonces. Hay unos ejercicios. Ahora viene, así como hicimos en 2 dimensiones, hay una fórmula de la distancia en 3 dimensiones. Si yo tengo 2 puntos, P1 y P2, tengo esta situación. P1 tiene coordenadas X1 y 1, Z1, y P2 coordenadas X2 y 2, Z2. Estos dos vectores, o dos puntos, la distancia entre esos dos puntos es la diferencia al cuadrado. Si lo acortamos acá, sería de 2 dimensiones. Y se le agrega la tercera dimensión, en un mismo esquema, así que esto es muy fácil. Y si nosotros sacamos en 2 dimensiones, lo que hacemos es sacar la distancia esta. Y además le agregamos esta otra, acá hay un triángulo rectángulo. Si nosotros lo viéramos desde acá, si nuestro ojo estaría aquí, a ver, estoy haciendo bien. Sí, este es el ojo, aquí están las pestañas. Si miramos desde ahí, lo que vemos nosotros es lo siguiente. Este es el origen, esta es la punta Q, y este es el punto B. Y acá hay 90 grados. Este lado OB es lo que hemos calculado con X e Y. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Ese es el segmento OB, que acá lo vemos inclinado y pintado de azul, este. Y para terminar de calcular la distancia espacial, miramos de frente ese plano y vemos que esta es la altura Z y este es OB. Y tenemos otro triángulo rectángulo y ahí terminamos de sacar la longitud del vector. Bueno, no es O, sino esto es P. Para ser estricto, esto es P.
ese punto. Bueno, ahí está la explicación de por qué da así la distancia entre los dos puntos. Habíamos llegado la clase pasada a esto, la ecuación de la esfera. La ecuación esta, que está acá, esta, es la ecuación que identifica o el lugar geométrico de los puntos de la carcasa, sería la superficie que separa el volumen de la esfera del resto del espacio. Estos puntos, los puntos que cumplen esta condición solamente viven en la superficie de este cuerpo geométrico redondo, de esta pelota. Esta es la ecuación solamente de la superficie. Si yo pongo menor o igual que radio al cuadrado, entonces todos los puntos que cumplen con esa ecuación están dentro del volumen de la esfera. Y si pongo mayor o igual, son la piel de la esfera y los puntos de afuera. Pero la esfera se trata de una superficie en R3. No es el volumen. Aguárdenme un momento, por favor. Bueno, entonces, con esta esfera, yo hago la aclaración porque es importante que sepan que no es el volumen y que HKL son las coordenadas del centro y que esto proviene de la distancia de cualquier punto P que pertenece a la superficie de la esfera con el centro. O sea, todos los puntos P que verifican esta ecuación son equidistantes al centro en una distancia igual a R. Es el radio de la esfera. Bien. ¿Lo demuestra? Sí, sí, por favor. R es un escalar porque se trata de una distancia. Y es un escalar positivo, justamente porque se trata de una distancia. Bueno, aquí no hay nada vectorial, pero lo hemos traído de la tecnología de vectores a toda la fórmula. Ustedes, sabiendo vectores, esta fórmula la ven súper obvia, ¿no es cierto? Si nosotros eliminamos la z y el punto L, nos da la ecuación de una circunferencia, que es nada más y nada menos que la proyección de la esfera sobre el piso, es la sombra, como si nosotros pusiéramos una luz acá arriba. Voy a tratar de dibujarla. Y la luz ilumina, entonces acá abajo se arma una elipse. Ahora la vemos como una elipse, pero es la sombra de la esfera. Y la ecuación, o sea, si la vemos desde arriba, la vamos a ver como un círculo. Entonces, cuando nosotros anulamos
este término, nos queda la ecuación de una circunferencia de centro HK. O sea, ese es K y esto es H. Y esto es K. Son las coordenadas espaciales del, perdón, es L esto. HK y L. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una consulta. Sí. Puede ser que la esfera, digamos, siempre tiene esa ecuación, pero no siempre esa ecuación grafica una esfera. Creo que había recordado algo así, pero no me suena. La Pero, verdad que no me suena. ok. Siempre esta ecuación grafica una esfera en R3. La única Ok, forma en que no sea una esfera es que el radio sea 0, que lo que hace es graficar un punto. ok, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces ahí tenemos la esfera y lo que significa, los términos y qué significa la proyección de la esfera sobre el plano del piso, donde vamos a tener un círculo. En el dibujo lo vemos como una elipse porque la estamos viendo de costado. Bueno, sigamos. Me interesa saber si se ha entendido el ejemplo de que la veo desde arriba o la ilumino y cae la sombra sobre el piso. Esa es una imagen muy poderosa y muy reveladora cuando nosotros hacemos el dibujo y hacemos las fórmulas que representan ese dibujo. Bueno, acá hay otra esfera donde la intersectamos con un plano. Bien, me alegro que alguien lo haya entendido. Cuando intersectamos con un plano horizontal paralelo al piso, ese plano tiene la ecuación z igual a una constante. Por ejemplo, en este caso, este plano es z igual a z0. Esa ecuación, z igual a z0, nos da un plano que es paralelo al piso y que corta a la altura de z0. Y no especifica las variables x e y porque x e y pueden tomar cualquier valor. O sea, cualquier punto, un punto acá, P, que tiene coordenadas x y cualesquiera, pero esta es z0, pertenece a ese plano. O sea, cualquier punto que tiene coordenadas que está a la altura de z0, estamos seguros que pertenece a z0. En este caso, z0 es 0, es el plano del piso. Entonces, esto es lo que habíamos hecho en el dibujo anterior. Hemos visto la proyección. En este caso, nosotros intersectamos la ecuación de la esfera con z igual a 0. Entonces, vamos a levantar el dibujo para que ustedes lo vean matemáticamente. En el caso A, nosotros tenemos, en el caso A, esta es la ecuación de la esfera. Pero, o sea, acá, en este lugar, en vez del 0, había z, la variable z, y nos daba la esfera, y esa esfera tiene, es tan grande el radio que supera el piso y tiene una parte que está abajo del piso. O sea, que gráficamente es el dibujo A.
que hemos visto acá. Este dibujo A. La esfera tiene un centro y un radio tan largo que supera el piso. Y cuando nosotros hacemos que esta esfera, esta ecuación de la esfera, le reemplazamos z por 0, eso sucede en este lugar, acá. Lo que hacemos es, esta ecuación, así como la ven ustedes acá, proviene de una intersección matemática que se hace con llave, como cuando intersectamos las rectas que pertenecen a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde la primera ecuación es la esfera, y la segunda ecuación es el plano del piso. En esa intersección, lo que sigue es esta ecuación. Pero se plantea la intersección de dos entes geométricos. Y la combinación de esas dos condiciones nos da esto que este término al ponerle 0 nos da un 25, que cuando pasa restando nos queda 11, y esta es la ecuación de una circunferencia en el piso, en variable xy. ¿Cuál es esa circunferencia? Es la siguiente. La que dibujan acá es la roja. Y ahí está, es esta circunferencia. Que la vemos como una elipse porque la vemos de costado. Pero si la viéramos desde arriba, esta es su ecuación y la veríamos como una circunferencia perfecta. Y aclara z igual a 0 para que sepamos que está en el plano del piso. Si el plano no fuera el piso, si z fuera igual a z0 como acá, entonces la situación cambia un poquito, pero conceptualmente es la misma. Entonces, vemos el caso B, donde tenemos esta ecuación, ya es el producto, cuando pone 9 acá, z igual a 9, y aquí sustituya z por 9, está mal escrito en el libro, no sé si se dan cuenta, lo voy a dibujar con azul para que vean, acá tiene que ser por 9. Y esto proviene de poner la esfera, la ecuación de la esfera, intersectada con un plano z igual a 9, como dice acá. Y entonces produce otra circunferencia, pero esa circunferencia vive en z igual a 0. El 16 pasa para el otro lado restando y queda 20. Entonces, esta es la descripción de la circunferencia roja, esta, y dice que está a la altura de z igual a 9. O sea que está 9 metros arriba del piso en un plano paralelo al piso. El piso es el plano XY. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe. Bueno, lo importante es que cuando tienen estas intersecciones es que son intersecciones matemáticas como las que están acá. Yo hago este paso, no lo hace nadie en ningún libro, lo toman por sabido, pero no es tan obvio. Siempre hago estos pasos, aun cuando enseño análisis, es importante tener una idea de qué es lo que estamos haciendo cuando cambiamos z por 9 acá en la ecuación de la esfera.
Y si cambiáramos y por 0, sería la intersección entre el plano ZX con la esfera. Y en este caso no se intersecta. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un valor negativo. Y eso ya no es posible para ningún valor de X, de Y y de Z. ¿Por qué? Porque no puede ser que la suma de un número positivo, porque está elevado al cuadrado, otro número positivo que está elevado al cuadrado y es la suma, nos dé un número negativo. Pero cuando esa ecuación está expresada, significa que aquí no hay intersección. Cuando no se puede resolver para ningún valor de X ni de Z, entonces no hay solución, no hay intersección del plano I igual a constante, I igual a 0 en este caso, que sería la ecuación de la pared, lo haríamos así. Esto es un ejemplo que yo estoy agregando al libro, ¿no? I igual a 0. Eso significa que lo voy a intersectar a la esfera con el plano de la pared. Ahí dibujo un pedazo de plano para que ustedes sepan de qué pared estoy hablando. I igual a 0 es equivalente al plano XZ. Pared lateral. Ustedes están viendo que la esfera no toca la pared lateral. No hay intersección. ¿Cómo se ve matemáticamente eso? Bueno, pongo x menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, porque y vale 0, y más z menos 5 al cuadrado igual a 36. Entonces, este 16 lo paso para allá y me queda x menos 2 al cuadrado más z menos 5 al cuadrado igual a 36 menos 16, igual a 20. Cuando ustedes agarran esta ecuación, se dan con que no es factible. No se puede dibujar esto acá. A ver, ¿estoy bien? X igual a 2. Y igual a 4 y z igual a 5. A ver, acá dice que sí, que la esfera se va a intersectar con... Sí, perdón. El dibujo no está en proporción. Sí toca y esta es una circunferencia válida. No me sirve. Esto va a pasar, por ejemplo, si yo quiero intersectar con un plano más lejos, por ejemplo, igual a menos 5. Si yo pongo menos 5 acá, me queda, vamos a borrar esto para que, menos 5 menos 4 al cuadrado más z menos 5 al cuadrado, igual a 36. Entonces, nos queda 9 al cuadrado, 81,
menos 81, y entonces acá nos queda menos 50. Y en este caso sí, en menos 5, el eje Y, Profe, ¿no es menos 45? sí, perdón, menos 45 es perfecto. Lo importante es que es negativo, ¿sí? Y eso no puede ser si tenemos un número positivo más otro número positivo. Esto no tiene solución en los reales. O sea, cualquier número real X, cualquier número real Z, no verifica ningún número X y Z verifican esta ecuación. Entonces, en este plano, Y igual a menos 5, no hay ninguna circunferencia. ¿Sí? Profe, Sí. eso también por ejemplo, en un parcial nos piden justificar eso. También podemos poner que en la ecuación original ponía r al cuadrado y nosotros despejando, nosotros ya sabríamos que r al cuadrado solamente puede ser valor mayor o igual a cero, pero cero ya nos dijo que no puede tomar. Claro. Pues eso no se Sí, justificaría así tampoco. exacto. Gráficamente esta ecuación no tiene solución. Estamos hablando de la ecuación donde R cuadrado es negativo. No tiene solución en los reales. Entonces, en R3, donde cada uno de los tres ejes es una recta que tiene todos los números reales en tres dimensiones, esa circunferencia no se puede graficar. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces ¿cuál es mi pretensión? En este dibujo en realidad está exagerada la cosa para que ustedes lo vean bien. No está contemplado el caso de que no toca la pared lateral. En realidad sí la toca la esfera tal como se ha puesto la ecuación acá. Me voy a tomar un recreo de 5 minutos. Son las 9 en punto. A 9:05 retomamos la clase. Sí, profe.
Aguárdenme un momento que lo case. Tuve que apagar la computadora. Estoy levantando todo, el libro, los archivos de álgebra, de GeoGebra con el que les voy a mostrar. Bueno, ahí están. Vamos a compartir entonces el libro. Retomamos donde habíamos dejado. Estamos analizando el caso de la esfera y que sí tocaba la pared lateral. Bueno, acá hay algunos ejercicios con esfera que no vienen al caso nuestro y habla sobre los vectores en 3 dimensiones. Vamos a agrandarlo un poquito para que lo vean bien. Bueno, esto también lo vieron en física, el manejo es el mismo. Aquí están las coordenadas de un vector en el espacio. Pasa lo mismo que cuando trabajamos con vectores en R2. O sea, hay una equivalencia. Fíjense que casi todos los libros lo que hacen es una equivalencia en la A minúscula, en negrita. Es como que nosotros manualmente no podemos escribir negrita, es igual a esto, y es igual al vector entre O y el punto A, donde el punto A tiene coordenadas cartesianas A1, A2 y A3. Entonces, ese vector se lo puede dibujar o hacer la notación como el vector A1,
A2, A3. Y aquí ya entramos a notaciones que nosotros ya conocemos de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, en geometría analítica, un vector de 3 dimensiones, en R3, tiene X y Z como variables, tiene 3 componentes, se puede determinar como el vector entre el punto O y el punto A, o directamente el vector A mayúscula, o el A minúscula, o A negrita. Y se puede poner así, o también se puede escribir de la siguiente manera. El vector I por A1 más el vector J por A2 más el vector K por A3. Estas son todas notaciones vectoriales válidas que van a ir viendo y son equivalentes. El vector I es el que está en la dirección de X. El vector J está en la dirección del eje Y y el vector K está en la dirección del eje Z. Entonces se lo puede poner como un polinomio de 3 direcciones vectoriales, o se lo pueden poner como las coordenadas de un punto o como las coordenadas de un vector. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Buenísimo. Entonces ahora seguimos con esto. Eso es lo que está desarrollado. Cuando ustedes ven la letra en negrita acá, por ejemplo, y acá, entonces eso quiere decir vector, ¿sí? Cuando la A es así, es un número. A sub 1 es un número y es la componente X del vector A en negrita. Bueno, acá es un vector PQ, o sea que esto lo podemos escribir de esta manera. En la definición de la forma de un vector en el espacio, no me responde. Hoy tenemos lío con las computadoras, con todo. Ahí está. Esto es lo mismo que PQ. Y la flecha está en el punto en el cual pone primero en la diferencia. O sea, esto corresponde a x2 y este corresponde a x1. Entonces acá la componente es x2 menos x1. Y así sigue, ¿no? Entonces, si tenemos un punto P y un punto Q en el espacio, el vector siempre apunta al segundo número, a la segunda letra. Entonces el vector PQ, la segunda letra es la que tiene la cabeza del vector y la primera letra la cola del vector. Y cuando lo ponemos como diferencia, el término que se pone primero en la diferencia es el de la cabeza y se resta el de la cola. Esto es para que tengan idea que hasta qué punto hay que ser minucioso y bien observador de los detalles. Si no, después tienen problemas con los signos. Acá hay un ejemplo que cuida de todos esos detalles y si le cambian un signo o hacen al revés la diferencia, les va a salir otra cosa. ¿Sí? Para que salga bien, tienen que seguir un orden. Bueno, ¿cuál es la magnitud de un vector o módulo del vector? Es parecido a la que habíamos visto en 2 dimensiones, pero no aparecía esta componente. ¿Se acuerdan que en 2 dimensiones hablábamos de Pitágoras?
Esto tiene que ver también con la esfera, porque esa dimensión, esa distancia en 3 dimensiones puede ser el radio de la esfera. Que alguien preguntó si era escalar o vectorial, SR es escalar. Bueno, porque es una distancia. Bien, esa es la magnitud o módulo del vector A. Hay más ejercicios. Después, operaciones algebraicas con 3 dimensiones. Esto lo hemos visto para 2 dimensiones y las reglas se trasladan perfectamente a 3 dimensiones, funcionan igual. Cuando nosotros sumamos 2 vectores, lo que tenemos que hacer es sumar cada una de las componentes en cada dimensión. Cuando las restamos, restamos las componentes en cada dimensión. Pero tienen que tener el mismo orden que dice acá. Este vector, esta diferencia de vectores, se puede escribir de la siguiente manera. Es la diferencia entre el punto A y el punto B. A menos B. Entonces, la cabeza del vector BA está puesta en el punto A. O sea, si este fuera el punto A y este sería el punto B, el vector se dibuja así. Esto yo insisto porque si no empiezan a fallar con detalles, ¿sí? Por eso siempre el primer término en la diferencia es el que está a la cabeza, la segunda letra, la que está para el lado de la punta del vector. Profe, Sí, le recuerdo, profe, el tema de la asistencia. bueno, muchas gracias. Ya lo vemos. Tengo un problema. Aguárdenme un momento. Bueno, la última operación que nosotros tendríamos que ver es la siguiente. Ahí pueden ver el libro compartido. Bien. Es el tema de la multiplicación del vector por un escalar, que se multiplica cada una de las componentes por el mismo escalar. Esto nosotros ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto en las operaciones elementales de fila, que multiplicábamos toda la fila por un escalar. ¿Se acuerdan? Y que no variaba el conjunto solución. Bueno, ahí tienen la operación definida cuando se trata de vectores. Está muy fácil esto. La verdad que las cosas empiezan a coincidir, matemáticamente es consistente el mismo procedimiento en todos los términos. Ahora, fíjense esto. Yo lo puedo escribir al vector tengo un vector 1 menos 2, a ver. Fíjense, tengo el vector que da la dirección unitaria en el sentido de las X, en el sentido de las Y y en el sentido de las Z. Todas son vectores unitarios, ¿sí? Estos vectores unitarios me permiten, son estos tres. Esto es la base del sistema cartesiano en E de 3. Cada uno de estos vectores es un vector canónico.
¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos el tema de los pivots? Estos son pivots. Un pivot para cada dimensión. Para la dimensión X, la dimensión Y y la dimensión Z. Todos estos temas se van tocando con lo que nosotros ya vimos. Entonces, al Y lo multiplico por un escalar, A1, y me da este vector. Si a eso le sumo el vector J multiplicado por un escalar A2, llego a este punto. Y si a eso le sumo el otro vector, que es el escalar K, A3 por el vector K, llego a este punto. El vector A, este vector, llega al punto de coordenadas A1, A2, A3 en el espacio, y yo lo puedo escribir como el vector A igual a A1 por I más A2 por J más A3 por K. Y ahora, en vez de poner coma y separar las componentes, uso una notación que significa una suma vectorial, donde la dirección está dada por I, J, K, y las componentes de la posición espacial del punto A que pertenece a la cabeza del vector, que son los multiplicadores de esas tres direcciones. Esto justifica gráficamente la notación de suma vectorial con los vectores unitarios. ¿Se entendió esto? Esta es otra manera de verlo a los vectores, y a veces es conveniente escribirlos de esta manera porque es más fácil operar. Todas estas cosas no son hechas así en forma caprichosa, sino que son distintas maneras de hacer lo mismo, pero que sirven en determinadas ocasiones. Para una ocasión me sirve tenerlo en componentes del punto A, en otras ocasiones como la suma de los vectores, en otra ocasión como diferencia entre dos puntos. Entonces, todas esas maneras de trabajar el vector me permiten trabajarlo en forma matemática, en forma algebraica. Esto tiene que quedar perfectamente claro. Y eso es lo que dice justamente acá. Vieron que ya han interpretado que cuando ponen una caja celeste, lo que está dentro es muy importante. Bueno, esta es una propiedad que el vector se puede establecer en términos de los vectores unitarios I, J y K. Bueno, está perfecto. Y a eso agregamos la otra notación que nosotros tenemos en el otro libro, que el vector A lo podemos poner así: A1, A2, A3. Entonces tenemos tres versiones de cómo hacer, explicar la estructura del vector en matemática. Seguimos. Ahora el producto punto para vectores en el espacio. El producto punto o producto escalar tiene la misma estructura matemática. No hay nada nuevo bajo el sol. Ahí está. Se multiplican las X, se multiplican las Y y se multiplican las Z de ambos vectores y se suma todo. Esto es como cuando nosotros hacíamos el producto. ¿Se acuerdan ustedes o no? Esto es lo que nosotros hacíamos cuando teníamos A por la matriz A por el vector X igual al vector B. Entonces, en la matriz A teníamos, por ejemplo, el vector columna A1. Eso es un vector columna, que era igual a una columna A1, 1,
esto, perdón, esto no es vector, esto ya es una componente. Estoy haciendo un repaso para que ustedes lo unan con lo que ya saben. A12, A1M. Y eso se multiplicaba por el vector X1, X2, XM. A ver. Perdón, no es M. Acá usábamos N. Ese producto era A, lo voy a escribir era un producto punto entre dos vectores, y eso era A1 por X1 más A2 por X2 más AN por XN. Y esto era igual a B1, que era la componente del vector B. El vector B era B1, B2 hasta BM. Estoy dudando, era M fila. Acá es M. Ahí está. Así es. Ahí está. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué teníamos cuando hacíamos el valor de B1, encontrábamos al B1? Lo que hacíamos era un producto escalar. No lo sabíamos en ese momento, pero esa es la operación que se hacía. El producto escalar entre el vector columna y el vector X sería en este caso. ¿Sí? El vector columna de la matriz por el vector X. Eso hacíamos. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Está claro, profe. Buenísimo. Bueno, entonces si aumentamos las dimensiones, supónganse que tenemos en R4, tenemos un par de vectores, A, que es A1, A2, A3, A4. No le pongo las comas para que no se ensucie el dibujo, pero van las comas, ¿no? Y tenemos el vector B, que también es de 4 dimensiones. B1, B2, B3 y B4. Si hacemos el producto escalar entre estos dos vectores, también nos da un número real que surge de el producto, de la suma producto de las 4 componentes, y así hasta Rn. Entonces, esto es una regla general que vale para productos de vectores del mismo espacio vectorial entre sí, y el resultado de dos vectores que se multiplican con el producto escalar es un escalar. Este C pertenece a los reales.
siempre, no importa la dimensión de los productos, lo único que, de los vectores. Lo que sí importa es que los dos vectores tengan la misma dimensión. Eso es fundamental. Si no tienen la misma dimensión, no se puede hacer el producto punto o producto escalar. Bueno, con eso creo que queda terminado el tema de producto escalar en cualquier dimensión. Ahora, en R3, el ángulo entre dos vectores, les quiero mostrar en R3, este no, este es el ángulo entre dos vectores. Vamos a apagar el plano. Esto es R3. Como dice acá, X es el eje rojo, Y es el eje verde y Z es el eje azul. Yo puse los puntos con las dos coordenadas del ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Esto ustedes no lo están viendo. Ahora sí. ¿Están viendo el GeoGebra? Bien. Entonces repito porque si no, no se entendió lo que dije. El eje X es el rojo. Fíjense que acá tiene una punta de flecha como un conito. El eje Y es el verde, tiene otro conito acá. Y el eje azul es el Z, un conito acá para arriba. Más o menos esta es la posición en que ustedes lo ven en el dibujo del libro. He puesto las coordenadas, como en el ejemplo del libro, A y B, y este GeoGebra lo voy a poner en el WhatsApp para que ustedes lo tengan y lo puedan jugar, pero ahí no se ve bien de que hay 90 grados entre los dos vectores. En cada punto, desde el origen, armé el vector A minúscula, B minúscula. Ahí están como entidades vectoriales dentro del GeoGebra. Eso significa que parten de cero y llegan al punto, este es el vector B minúscula, entre 0, que es el origen, y el punto B. Y desde 0, que es el origen, hasta el punto A, es el vector A minúscula. Ahora bien, yo con esta tarea de ángulo, marco el ángulo entre los dos vectores. Y espacialmente me da que son perpendiculares. ¿Cómo sé matemáticamente que son perpendiculares? Lo que hago es el producto punto. O sea, es lo que en el panel numérico, la vista algebraica, dice que es el número H, que es el vector A por el vector B, que es un producto que el GeoGebra lo expresa como un producto común, que sería igual al producto punto. También lo puedo poner de la siguiente manera. Cuando yo lo escribo acá para saber, H es un número, una letra que identifica un número, lo pongo igual como producto escalar, y ahí me permite poner el vector A, paso con tab y el producto B. De esa manera lo puedo poner, también lo puedo poner como decía ahí, A por B, directamente. Y me da el valor de 0 porque los dos vectores son perpendiculares. Ahora, ¿dónde mido la perpendicularidad? Imagínense la habitación donde ustedes están, visualicen el eje en donde se une, el eje Z donde se unen las paredes, el piso con unas paredes es el eje Y y el piso con la otra pared es el eje X. ¿Qué es un plano en el espacio? Levanten una hoja de papel y sobre esa hoja de papel dibujan los dos vectores espaciales, después agarran esa hoja, la ponen sobre el escritorio, ponen el semicírculo y miden el ángulo entre los dos vectores. En este caso en particular, los vectores están construidos de tal manera que el ángulo que forman entre ellos es 90 grados. Con la herramienta de GeoGebra, esta herramienta que se llama ángulo,
Cuando yo la elijo, toco los dos vectores y entonces ahí ya me dice el ángulo entre los dos vectores. Pues sirve para recta, para segmentos, para vectores y para todo lo que tenga ángulos. Entonces, ahí me da el ángulo espacial, que es lo mismo que me da, ahí dice el ángulo de 90, que me da 0 cuando yo hago el producto escalar. Y esa es la clave. Si yo hago el producto escalar, me tiene que dar 0, y eso me indica que, que son perpendiculares entre sí cuando el producto escalar me da 0. Quiere decir que el coseno es 0 y quiere decir que el ángulo es 90 grados. Porque el coseno de 90 grados es 0. Tenemos los valores característicos de la función coseno. Coseno de 0 grados es 1, coseno de 90 grados es 0. Y esto es equivalente a coseno de pi sobre 2. Pi sobre 2 en radianes significa 90 grados. Y después coseno de 180 grados es menos 1, y coseno de 270 grados es 0. Y el coseno de 360 grados es igual que el de 0 grados, da 1. ¿Sí? Estos son valores característicos en una vuelta del coseno. Y entonces, al dar 0 esto, significa que U, el vector U, es perpendicular al vector B. Cuando hablamos de 2 dimensiones, decimos que son perpendiculares. Y cuando hablamos de 3 dimensiones o más, que son ortogonales. Entonces, esto funciona en los dos sentidos. Si los vectores son ortogonales, el producto escalar da 0. Y si el producto escalar da 0, los vectores son ortogonales. ¿En qué espacio? En cualquier espacio. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Este es el ejemplo. Estos son los valores que puse en el GeoGebra. O sea que este ejemplo ustedes lo pueden visualizar moviéndolo con esta actividad. Rota la gráfica de 3D. Entonces pueden ver cómo están espacialmente. No hay que perder de vista que el eje X es el rojo. Y entonces pueden ver que espacialmente están a 90 grados. Pero yo aquí puse un plano que pasa por los 3 puntos. Usé esta actividad, plano por 3 puntos, y marqué los puntos A, B y el O. Y entonces ahí está el plano. Sobre ese plano viven los puntos A y B, el origen y los dos vectores. Esa es la hoja de papel donde he dibujado los 3 vectores. Si yo esa hoja de papel la veo de frente, voy a poder poner, o sea, si la veo cuadradita, ahí puedo poner el transportador y medir el ángulo entre los dos vectores y me da 90 grados. Se ve perfecto, ¿no es cierto? Buenísimo. Entonces, si lo quieren ver de todos lados, para tener una noción de cómo es espacialmente el cuentito ahí está el plano, lo veo de canto al plano. Entonces, de canto veo los 2 puntos y los 2 vectores. Y puedo acomodar para que el eje X lo vea como un punto. O sea, estoy mirando desde la punta del eje X. Y lo veo al plano como una línea porque lo veo de canto a la hoja de papel. Y sobre esa hoja de papel viven los 2 vectores y los 2 puntos. En realidad los 3 puntos. El origen también está sobre esa hoja de papel. Bueno, esto ayuda muchísimo a tener una imagen bastante acertada de lo que es espacialmente. Esto nos construye un sentimiento, una claridad intuitiva. Así como nosotros en R2 o en R3, el espacio estamos pateando la pelota, hacemos patadita y sabemos dónde va a caer la pelota,
intuitivamente, no porque hayamos hecho ninguna fórmula, bueno, acá el concepto intuitivo también se desarrolla con este tipo de gráfico. Por eso a mí me parece muy útil. Bueno, sigamos. Vamos a ver los ángulos directores de un vector. Con el producto escalar o producto punto, yo puedo encontrar los ángulos respecto del vector y, ahí está, hago el producto del vector con la dirección y, o sea, la dirección del eje X, y me da un coseno, me da un número menor que 1, que es la componente X sobre el módulo del vector. Después el ángulo director beta es la componente Y del eje Y sobre el módulo del vector. Y la componente gamma, el ángulo gamma se mide desde la componente 3 sobre el vector, sobre el módulo del vector. Los ángulos, fíjense bien cómo se miden. El alfa se mide desde el eje hasta el vector. O sea que es un ángulo que no está paralelo a los ejes de coordenadas, sino que están dibujados sobre un plano que contiene al eje de referencia, en el caso del alfa es el eje X, y el vector. Y el beta tiene otro plano que contiene totalmente al eje Y y además al vector. Y en el Z es un plano vertical que contiene a todo el eje Z con el vector. Entonces, en esos planos están dibujados, fíjense que estos ángulos espaciales están en distintos planos. La ventaja que tenemos acá es la siguiente. Si yo pongo un vector A unitario, las componentes de ese vector son coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Este vector va a ser un vector que está sobre el vector rojo, ahí, este es A unitario, así, AU, y tiene un módulo igual a 1. Por eso se llama unitario. Si yo pongo coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma, todo raíz cuadrada es igual a 1. Ese es el módulo del vector AU a sub U, o sea, unitario. Como es 1, yo directamente puedo eliminar la raíz cuadrada y me va a seguir dando 1. ¿Se entiende? Por eso el vector unitario tiene módulo 1, pero tiene la dirección del vector original A. ¿Cómo es la dirección? Con los cosenos directores. Estos cosenos valen menos que 1, pero al elevarlos al cuadrado y sumarlos, me termina dando un 1. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, este vector unitario también se puede construir siguiendo la definición de más arriba como un vector que tiene las siguientes componentes: A1 sobre el módulo de A, A2 sobre el módulo de A y A3 sobre el módulo de A. Y esto tiene módulo 1. Esto le llaman el vector dirección
o el vector unitario dirección y se usa en muchas situaciones. Ahí en algunos ejemplos se va a ver cómo se lo usa. No vamos a abundar con el tema de los ejemplos para poder ver en los minutos que nos quedan el producto escalar. Bueno, ahí está la propiedad que yo ya les había mostrado, que da igual a 1. O sea, el módulo del producto, el módulo del vector unitario es 1. Bueno, hay ejercicios, un montón, que tienen que hacerlos. Y ahora vamos a ver el producto cruz. El producto cruz o producto vectorial es un producto que solamente vive en R3. No está definido ni para R1, ni para R2, ni para R4, ni para Rn. Solamente vive en R3. ¿Sí? Y yo multiplico dos vectores y me da un tercer vector. Y como son espaciales, hay una cosa así. Yo tengo el vector A, el vector B, y me da un vector C que es simultáneamente perpendicular al A y perpendicular al B. Esa es la característica del producto vectorial. Si yo cambio el producto, o sea, el orden lo cambio, me sigue dando un vector B, C, pero en otra dirección. O sea, voy a ver si me sale el dibujito casi igual. Sale para el otro lado el vector. ¿Se entiende eso? Y sigue siendo perpendicular a ambos vectores, simultáneamente. O sea que el vector cruz o el producto cruz o producto vectorial no puede ser conmutativo, da dos resultados distintos. Si bien el módulo da igual, la dirección cambia. No es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Vectorialmente produce un resultado muy diferente y eso se ve en la realidad. Bueno, el producto cruz es más difícil de calcular que el producto punto y lo pueden encontrar en los libros con este símbolo, o sea, con este símbolo de X y también con un símbolo así. En GeoGebra, lo pueden poner como producto vectorial, o sea, una letra cualquiera igual a producto, y ahí está el producto vectorial, hay que poner los dos vectores nada más, en el orden adecuado, y nos da el producto, o pueden poner lo siguiente. Pueden poner A y acá está el circulito con la cruz interna, B significa lo mismo. G es el producto vectorial de A por B. Y G va a dar un vector. Ahí está. Nos da el mismo vector que H. Ahí lo pueden ver en la parte analítica, en la vista algebraica. Les voy a indicar dónde está. Esta es la vista algebraica, esta es la vista 3D, y aquí está el vector G que estoy definiendo ahora, igual
al vector H que había definido. Pero este lo voy a borrar para que después lo veamos bien. ¿Sí? A ver. Ahí está, ahí lo borré. Y aquí he medido los ángulos para el vector H con el vector A y el vector H con el vector B. 90 grados ambos vectores. Bien. ¿Qué más les tengo que mostrar? Vamos acá. El producto cruz está definido, las componentes, de esta manera. Parece medio caprichoso, pero es fácil de memorizar esto. Fíjense que tiene la disposición del desarrollo de un determinante, cada una de las componentes. Se puede hacer así. Cada una de las componentes se puede escribir como si fuera un determinante. Acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo de determinante de tres componentes, de 3 por 3. Y acá viene la forma en que normalmente lo manejamos. Cuando yo tengo el producto cruz de dos vectores, acá en esta fila pongo los vectores dirección, correspondiente al X, al Y y al Z. Y después pongo las componentes del primer vector, del A, y pongo las componentes al final del vector B. Si es B por A, las componentes del B quedan aquí en el medio y las del A aquí abajo. Entonces desarrollo el determinante y me queda cada una multiplicada por un vector dirección, y ese determinante menor de 4 componentes, de 2 por 2, da la componente del vector resultado del producto vectorial en las 3 direcciones. O sea que yo acá puedo escribir que esto es igual al vector que tiene componente 1, 6 y 2. O lo puedo escribir no en forma de punto, sino en forma de vector 1, 6 y 2. ¿Se entiende? Esta es la manera más fácil de manejar con el determinante. Repito, la primera fila son los 3 vectores de dirección, la segunda fila es el primer vector que se multiplica y el segundo vector es la tercera fila. Como pertenece a R3, esto es un determinante de 3 por 3. Se desarrolla con la tecnología de determinante, acá va un menos por la posición del J, en los demás va más. Y nos queda este polinomio vectorial, donde nos da una componente en cada dirección, que es lo mismo que las componentes cartesianas del punto que está en la cabeza del vector cuando la cola está en el origen, o la notación vectorial normal. Vamos a ver ahora las propiedades. El vector A por B es ortogonal perpendicular a A y a B. O sea, A y B son los vectores factores que se multiplican entre sí. Y el vector resultado, que le llama directamente A por B, habría que escribir acá un paréntesis, así, porque esto es un único vector. Este vector es perpendicular u ortogonal a cada uno de los factores que lo produjeron. ¿Qué es lo que yo les había mostrado en este gráfico?
que también se los voy a pasar. Aquí de nuevo dice que es el rojo, el Y es el verde, el Z es azul. Eso lo pongo yo acá. Entonces, he dibujado un plano que contiene a los dos vectores que hacen el producto. Lo voy a apagar para que lo vean. En negro está el vector A y el vector B en el mismo ejemplo del libro. Y fíjense que he marcado los dos ángulos rectos, que son estos cuadraditos verdes, que están cerca del origen. Para que se vean mejor, voy a apagar el punto O que marca el origen. Ahí se lo ve mejor. Voy a apagar el B para que veamos solamente el vector B también. Ahí está. El ángulo beta también. Ahí está. Ahí vemos que el vector A es perpendicular al vector naranja. El vector naranja es el vector H, resultado del producto vectorial entre A y B. Ahora voy a encender el B, voy a apagar el A, voy a encender el punto B, voy a apagar el punto A, y aquí también, tengo que ver el ángulo. Ahí está. Ahora aquí también vemos que el ángulo del B contra el H, el naranja, también es 90 grados. Entonces, jugando con esto, ustedes pueden ver cómo se vería en el espacio esta situación. ¿Sí? Puse el plano y para que ustedes vean que el vector naranja es perpendicular al plano. Cuando yo veo el plano de Canto, a ambos lados del plano veo 90 grados. Puedo sacar los ejes, entonces ahora se ve más limpio la situación de perpendicularidad. A ver si lo logro hacer girar. Ahí está. ¿Lo ven la ven a la perpendicularidad? El H es el naranja. Ese naranja es el resultado del producto vectorial entre A y B. Y es perpendicular al plano. ¿Sí, no es cierto? Sí, Bueno, profe. eso también le voy a pasar para que jueguen con esto. Entonces, sigamos. Nos quedan unos minutos, 8 minutos. Bueno, aquí tenemos demostración de por qué son perpendiculares. Ahí está. Este es el ejemplo, es el que yo he puesto en el ejemplo 2, el que yo he puesto. Hay ejercicios. También el producto vectorial tiene una notación que es polar. No sé por qué tengo una hoja en blanco acá. Yo puedo encontrar el área de un triángulo si yo multiplico vectorialmente dos vectores y le saco el módulo al producto vectorial. El módulo del resultado del producto vectorial, que es otro vector, le saco el módulo y ese valor lo divido en 2 y me da el área del triángulo espacial que forman esos dos vectores. O sea, si yo tengo un vector así y otro así, y son espaciales, yo voy a medir el área de este triángulo.
para que ustedes lo vean mejor, este es A, este es B, lo cierro, y cuando hago el producto en realidad me da el área, el módulo del producto A por B en producto escalar. Esto es otro vector. El módulo de ese vector me da el área del paralelogramo. Y si la divido en 2, me da el área del triángulo. Ahí está. Cuando lo divido en 2, me da el área del triángulo. Si no lo divido en 2, me da el área que incluye los dos triángulos. El que está en línea de punto y el que está en líneas generales. En líneas llenas. Bueno, ese es el volumen del paralelepípedo. Fíjense que es otra propiedad que tiene un significado geométrico. Yo saco un vector que es un producto vectorial entre dos vectores, me da otro vector. Y si a eso lo multiplico escalarmente por un tercer vector, es lo mismo que tenga un determinante de este tipo, y como A1, A2 y A3 no son vectores dirección, esto me da un número H que pertenece a los reales. Ese número H es igual al volumen de un paralelepípedo, perdón, volumen de 3 dimensiones, cuyos vectores A, B y C forman las aristas de esta manera. Desde este paralelepípedo tiene uno de sus vértices en el origen, y los 3 vectores que estamos trabajando tienen su origen en el mismo lado, o sea que forman un vértice del paralelepípedo. El número que da, porque siempre da un número, fíjense que ustedes agarran 2 vectores, cualquiera de estos 3, los multiplican vectorialmente y da otro vector. Acá tienen el azul, es el vector B por C. Y ahora hacen el producto escalar con el tercer vector que falta, y tienen un ángulo y todo, y les da el volumen del paralelepípedo. Esos son 2 significados geométricos importantes que los tienen que dominar para trabajar con esto. Veamos si nos olvidamos de algún tema más. Quiero que ustedes vean en esta caja celeste del volumen del paralelepípedo lo siguiente. Primero, se hace el producto vectorial entre 2 de los vectores. Eso, metido entre paréntesis, es un vector en sí mismo. Y se lo multiplica escalarmente como segundo paso con el tercer vector. Eso da un número que lo expresan con estas líneas de valor absoluto. Ese número también tiene que ser positivo. Si da negativo, lo tienen que convertir en positivo porque no existe el volumen negativo. Tal vez sea porque el ángulo es más de 90 grados entre el vector que se hace del producto vectorial con el otro vector, el ángulo es de más de 90 grados. Pero ponen el valor absoluto y ese número pertenece a los reales, es un número positivo. Ese es el volumen del paralelepípedo. Entonces, primero se hace el producto vectorial y después el escalar. Esto también lo pueden encontrar en los textos como el producto triple.
Eso es importante, lo pueden encontrar como producto triple. Bueno, acá hay ejercicios y bueno, con esto vamos a empezar la próxima clase, ecuaciones de rectas y planos. Habiendo visto todas estas características y propiedades de los vectores, vamos a abordar con esa tecnología matemática todo lo que es ecuaciones en planos y después en el espacio. Y ese es el objeto de la geometría analítica. Así que esto es muy importante. A partir de ahí, nosotros ya nos vamos a ir proyectando, vamos a ver de nuevo esfera y un montón de otras superficies cuádricas que viven en el espacio o de cónicas que son, que viven en el plano. Bueno, chicos, aquí damos por terminada la clase. Espero que les haya gustado y les pido por favor que participen más. No puede ser que estén tan mudos y escondidos detrás de una fotito, ¿sí? Necesito más interacción, más preguntas y más cosas que compartamos y que debatamos. Bueno, los espero el próximo miércoles. De todo esto, el martes que viene, la profesora Reynoso va a cocinarlos a problemas. Son los problemas de este libro, del capítulo 9. Así que vayan haciéndolos. Y cualquier duda le preguntan a la profesora Reynoso. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que yo pedí un estudio, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a decir y lo voy a mostrar públicamente, para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar. Digo, esta manera de salir de este problema lo hacemos entre todos. No, claro, me parece Cuando la gente empieza a decir, pero ya empiezan a subir los precios, ¿no? Con este